Imagina que encuentras un blog en internet. Es un espacio íntimo, casi como el diario personal de alguien, en el que una joven llamada Casey Nicole Swensen cuenta su vida día a día en medio de una batalla intensa contra el cáncer. Casey, una adolescente en apariencia común, te abre su corazón, describe cómo sus días se van consumiendo entre tratamientos, hospitales y esperanza. Leerla es como tener acceso a su mundo interior, un lugar donde la fortaleza y el sufrimiento coexisten de manera profunda. La historia de Casey fue una de las primeras en conectar a las personas a través de la internet con una narrativa auténtica y desgarradora, en una época en la que todavía no existían las redes sociales como las conocemos hoy. Este blog se convirtió en una ventana a la vida de alguien que parecía extraordinariamente humano. Miles de lectores comenzaron a seguirla, comentando sus publicaciones, enviándoles palabras de aliento y hasta regalos. Era como si, de alguna forma, compartieran su dolor y su lucha. Pero en 2001, todo se desmoronó. Tras años de cautivar a una comunidad global, la verdad sobre Casey Nicole Swensen salió a la luz. Ella nunca existió. Era una invención de una mujer llamada Debbie Swensen, quien había escrito cada palabra del blog. Había inventado cada detalle de la vida de Casey y había manipulado cada una de sus supuestas interacciones. La revelación destrozó los corazones de miles de seguidores. No solo habían sido engañados, habían sido traicionados en su empatía, en su dolor y en su humanidad. Esta es la historia de Casey Nicole Swensen, un caso que se convirtió en uno de los primeros engaños virales en internet y que dejó lecciones profundas sobre la confianza y la vulnerabilidad en el mundo digital. Cuando el blog de Casey Nicole Swensen apareció en línea, la historia de esta joven se sintió como un susurro de honestidad en un mundo lleno de caos. A finales de los años 90, la comunicación en internet estaba en auge, pero aún era algo nuevo. Encontrar un espacio donde alguien compartiera su vida de manera tan íntima era extraordinario. Casey relataba no solo su lucha contra el cáncer, sino también sus sueños, sus deseos y sus temores. Sus publicaciones estaban llenas de detalles sobre sus tratamientos, su vida en Kansas y sus esfuerzos por vivir cada día al máximo a pesar de su condición. Su relato comenzó a atraer a personas de todas partes, especialmente porque su estilo de escritura hacía que cada lector se sintiera como un amigo cercano. Casey hablaba de los días buenos y de los días malos, de los momentos en los que sentía que podía conquistar el mundo y de los días en los que simplemente deseaba rendirse. Compartía sus anécdotas con humor y a veces con un toque de tristeza, haciendo que cualquiera pudiera empatizar con su situación. Muchos de sus seguidores también habían pasado por experiencias duras con enfermedades, ya sea personales o de algún ser querido, y en Casey encontraban una especie de guía, un ejemplo de cómo resistir. Poco a poco, el blog se volvió un fenómeno. Gente de distintos lugares enviaba mensajes de apoyo y algunos hasta ofrecían enviar regalos o visitarla en el hospital. Las personas sentían que estaban ayudando a una joven a llevar adelante su lucha y que, de alguna forma, estaban contribuyendo a que sus días fueran más llevaderos. Para los seguidores de Casey, ella era un símbolo de valentía, de fuerza y de resiliencia. Su historia parecía tan real que cualquier duda que pudiera surgir se disipaba con cada publicación que relataba nuevos desafíos y emociones. En 2001 llegó la noticia que nadie esperaba. Casey Nicole Swensen había fallecido.
La tristeza fue inmensa. La comunidad online, compuesta por personas que jamás la habían visto en persona, lloró su partida. Las publicaciones de despedida se llenaron de palabras emotivas, como si cada persona hubiese perdido a una amiga o a una hermana. Se organizaron tributos virtuales, se escribieron cartas y muchos comenzaron a compartir cómo Casey había cambiado su forma de ver la vida y les había inspirado a nunca rendirse. Sin embargo, algunos seguidores empezaron a cuestionarse ciertos detalles. Los mensajes en honor a Casey fueron cada vez más insistentes en saber detalles de su funeral, de su familia y de su vida personal. Cuando algunos seguidores intentaron contactar a la familia para enviar flores o incluso para asistir a su servicio funerario, recibieron respuestas evasivas y contradictorias. Otros comenzaron a buscar su nombre en registros públicos, en hospitales y en listas de pacientes, pero no había ningún rastro de Casey. Las dudas crecieron y los seguidores más cercanos comenzaron a investigar más a fondo. Había algo extraño en cómo los familiares respondían y en la falta de pruebas de su existencia. Con el tiempo, la verdad se hizo innegable. Casey Nicole Swensen no era real. Todo había sido una historia ficticia creada por Debbie Swensen. Al principio, cuando fue confrontada, Debbie trató de defenderse, alegando que nunca tuvo malas intenciones y que la historia de Casey era una especie de experimento de escritura. Sin embargo, era difícil de creer que algo tan calculado, tan detallado, pudiera ser un simple ejercicio de escritura. La revelación fue devastadora para todos aquellos que habían seguido a Casey durante años. La gente se sintió manipulada y traicionada. Habían abierto sus corazones, habían compartido sus propias experiencias personales y en muchos casos sus propias tragedias con Casey. El impacto emocional fue profundo. Muchas personas describieron haber llorado durante días, no solo por la pérdida de Casey, sino porque sintieron que habían sido engañados en su empatía y en su humanidad. El dolor no era solo por la inexistencia de Casey en sí, sino porque sus propias historias de dolor y lucha también habían sido usadas y manipuladas. Para muchos, fue como abrir una herida emocional que creían haber sanado. Aquellas personas que habían compartido sus propias experiencias con el cáncer o con la pérdida de seres queridos, sintieron que su dolor había sido explotado de la manera más cruel. Este fue uno de los casos pioneros en el fenómeno que ahora conocemos como catfishing, donde alguien crea una identidad falsa en internet con el fin de manipular emocionalmente a otras personas. En aquel entonces, el término aún no existía, y la idea de que alguien pudiera inventar una historia tan compleja y manipular a tantas personas parecía irreal. Pero el caso de Casey Nicole Swensen demostró que el internet tenía un lado oscuro, uno donde las conexiones y la empatía podían ser aprovechadas y distorsionadas por alguien sin escrúpulos. El caso de Casey dejó una marca duradera en la cultura de internet. Fue una llamada de atención que mostró lo fácil que es confiar en las historias que leemos en línea y lo frágiles que son nuestras emociones cuando nos conectamos con alguien a través de una pantalla. Después de este caso, las personas comenzaron a ser más cautelosas, más escépticas y menos dispuestas a creer en historias sin pruebas claras. Fue una lección sobre la naturaleza humana, sobre la necesidad de creer en algo y la facilidad con la que esa fe puede ser manipulada. Para muchas personas, este caso fue una lección dolorosa. A partir de aquí, muchas historias se cuestionaron y las personas empezaron a entender que, aunque se trate de una historia emotiva, siempre es importante buscar pruebas y ser cauteloso. El internet es un reflejo de la sociedad, tiene sus bondades, pero también sus trampas. Y así concluye este caso perdido. Si te ha gustado, ya sabes qué hacer. Espero verte
en el próximo video. Te veo luego en otro caso perdido.